epidemia está teniendo un comportamiento, señora, increíblemente bizarro en estas semanas. De Europa, que se pensó que ya se había ido y que si regresaba, de repente iba a regresar en un brotecito por aquí y por allá, ha regresado a Europa con una fuerza increíble. Mire usted, España está en estado de alarma y en 15 días lo van a poner probablemente, como dijimos ayer y hablábamos con Renato Cisneros, hasta el mes de mayo. Ya las unidades de cuidados intensivos se están empezando a llenar y las camas de hospitalización también en España. Bélgica está al punto de cerrar todo porque la infección está aumentando mucho en Bélgica. En Italia, el primer ministro no quiere cerrar todavía porque dice que afectaría nuevamente la economía, pero está muy fuerte en Italia. En Francia, París y las principales ciudades están en toque de queda. Alemania está con más de la mitad de sus camas de cuidados intensivos que se están llenando. Y aquí en Estados Unidos hay un tercer rebrote, pero enorme, que ha hecho que en 2 días, viernes y sábado, se tengan 85,000 casos nuevos de la enfermedad y se está empezando también a llenar el sistema hospitalario en la parte central norte del país. Mire, la lección aquí es que si se le da un campito a este virus, el virus entra con venganza, con fuerza y no tiene quien lo pare. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados en el Perú. Tenemos que estar muy preparados. Nuestras cifras están yendo para abajo, contagios, hospitalizaciones, muertes, pero por favor, esto no debe de ninguna manera significar de que esto se fue y de que tenemos que relajarnos y podemos ir para adelante. Y una de las cosas más simples que tenemos que hacer, ¿sabe cuál es? Usar la mascarilla. Y hoy día vamos a revisar un poco acerca de la mascarilla. Vamos a revisar la historia de cómo hemos llegado a este momento, a este octubre, en que consideramos que la mascarilla es esencial. Y vamos a conversar para eso con el doctor Salomón Durán. Él es médico infectólogo del MINSA, que está con nosotros y lo saludamos a la distancia. Doctor Durán, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta conversación. Gracias por estar con nosotros, doctor Durán. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Doctor, vamos a conversar sobre las mascarillas. ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué sirven? ¿En qué se basa su efectividad? Etcétera. Y siempre es bueno empezar desde el comienzo. Las mascarillas en la historia, quiero hablar un poquito de historia también. Han estado desde siempre, siempre, ¿cierto? Desde ¿cuántos años? Pues cuando una persona está frente a un aire que es malo, lo que sea, se pone un trapo en la cara o algo. ¿Cuál es la idea científica básica de una mascarilla? ¿Qué cosa es una mascarilla? ¿Para qué sirve? Bueno, en este caso, en el caso específico del COVID, tiene dos funciones. Una es evitar las gotitas, que son las que transmiten que esta enfermedad toque en la mucosa nasal o oral. Pero también tiene una segunda función que es importante, que muchos no lo conocen, pero es evitar que si una persona está enferma, al hablar, toser o estornudar, elimine esas gotas y las gotas se queden pegadas en la tela de la mascarilla y por lo tanto no se disemine y no contagie. Entonces tiene una finalidad de evitar el contagio y de protección, para evitar que otras personas se contagien. Uh-huh. O sea, en buena cuenta viene a ser como un método de barrera. Claro, esa sería la función. Claro, es un método de barrera, o sea que obviamente guardando las distancias y el punto, es como un condón, ¿cierto? El condón lo que hace es evitar que uno se infecte con los bacterias y virus y a la vez no infectar a la otra persona porque es un método de barrera durante la relación sexual. Entonces la mascarilla es igual, un método de barrera que impide contagiar y ser contagiado. Exactamente, tiene esas dos funciones, por eso es uno de los lemas, es hay que cuidarnos y también cuidar a los demás, usando mascarillas. Correcto. Ahora, digamos, en esta pandemia
Las recomendaciones han ido variando, ¿no es cierto? Cuando empezó la pandemia, allí por enero, en la China, la Organización Mundial de la Salud no recomendaba el uso de las mascarillas. ¿Cuál es la historia? Cuéntenos un poquito de esa historia. Sí, al inicio de la pandemia, en los primeros meses del año, de este año, la Organización Mundial de la Salud no tenía como política el uso de mascarillas, incluso dentro de los establecimientos de salud, considerando de que la transmisión aérea supuestamente no era importante. Y se suponía que las dos formas de transmisión principales era la de contacto directo y la de contacto indirecto y a través de gotas. Y las gotas pueden viajar solamente más de 1 metro, entonces el distanciamiento social era importante en este caso, ¿no? El distanciamiento físico de más de 1,80 m de una persona de otra, y esas 3 medidas supuestamente eran las que evitaban la transmisión. Posteriormente se conoció de que la transmisión aérea era importante en los establecimientos de salud que recibían pacientes con COVID, y también en la población en lugares cerrados se daban condiciones, por ejemplo, en un restaurante, digamos en una sala de baile, en un cine, un teatro, etcétera, se podían dar condiciones para la transmisión aérea. Entonces, y además se reconoció la importancia de la mascarilla poblacional para evitar transmisión, básicamente, o sea, para evitar que una persona que esté enferma, en una situación epidemiológica ya de transmisión generalizada, una persona que esté enferma transmita. Entonces, ya a mediados de año se cambió la política, se recomendó la mascarilla poblacional, la de tela, y también se recomendó, actualmente la OMS recomienda de que en todos los establecimientos de salud, todo el personal utilice mascarilla. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una cosa. Le ruego, por favor, que nos dé un tiempito para escuchar los titulares de la hora en RPP Noticias. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre las investigaciones que llevaron precisamente a ese cambio de política. Regresamos. Estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de Canal 10 Movistar RPP Televisión. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy, en el programa de hoy. Estamos conversando, si usted recién prende el televisor, con el doctor Salomón Durán. Él es médico infectólogo del Ministerio de Salud y estamos conversando sobre las mascarillas. Ya nos dijo en el primer segmento que durante esta pandemia las mascarillas han probado ser un elemento sumamente importante para prevenir dos cosas: que uno contagie a los demás y que los demás lo contagien a uno. Pero en la historia nos ha revelado que al principio la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial y aquí en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, lo que se llama el CDC, no apoyaban el uso de las mascarillas por toda la gente, ni siquiera entre los miembros del personal de salud en los hospitales. Pero algo pasó, hubo investigaciones que hicieron que esto cambie y el doctor quedó en ponernos al día en esto. Doctor Durán, ¿qué investigaciones se hicieron y por qué es que la OMS al final cambió en junio y el CDC cambió en abril? ¿Qué investigaciones llevaron a pensar de que la mascarilla era útil para las dos cosas que usted nos está diciendo? Bueno, surgieron varias investigaciones que demostraron dos cosas. Una, la permanencia del virus en el aire, y también encontraron que era posible de que personas que ingresaban a un ambiente en donde no estaba un enfermo con coronavirus podían contagiarse. Esto demostraba pues de que en el aire es posible encontrar partículas virales capaces de contagiar. Eso todavía está en mucho debate. Se dice de que hay partículas virales en el aire, pero lo que se debate es que si la concentración necesaria para producir una infección se alcanza, y si estas partículas son viables y con capacidad de contagiar. Pero aún así, este debate continúa. La Organización Mundial de la Salud, en sus últimos lineamientos, ha establecido de que en ambientes hospitalarios esto es posible, y también ha dicho de que en situaciones especiales en la comunidad es posible que se transmita por aire. La diferencia entre la transmisión por aire o la transmisión por gotas es la distancia.
y la Ujú. duración, la permanencia. Entonces, la transmisión por gotas es cuando una persona tose o estornuda, se expulsan gotas que pueden alcanzar un poco más de 1 metro. En cambio, Ujú. en la transmisión por aire, esto puede ser mucho más, hasta 6 metros, y la duración de permanencia de una gota es instantánea, o sea, cae rápidamente al suelo. En cambio, en una pequeña gota que se transmite por aire, esto puede durar más de media hora. Por lo tanto, un ambiente entero se puede contaminar a pesar de que el enfermo no está dentro. Ya, Ujú. Y esto es lo que se llama pues la teoría de los aerosoles, ¿cierto? Se habla de que al hablar, al cantar o al gritar, el ser humano emite sonidos, obviamente, pero en realidad esos sonidos que uno emite al hablar, cantar o gritar están acompañados de finísimas partículas de secreciones que miden como promedio 70, 50 micras, y un cabello, cuando lo cortamos por la mitad, tiene un diámetro de 100 micras, o sea, son más pequeños que el diámetro de un cabello, y eso es lo que usted dijo, que se queda en el aire de una habitación cerrada, y por eso es de que las mascarillas son tan útiles. exactamente. Entonces, ese debate todavía continúa. Lo que es más aceptado es de que la transmisión es por gotas y por lo tanto una mascarilla común de tela o una mascarilla que se utiliza generalmente en cirugía tiene la capacidad de retener las gotas y por lo tanto una persona ya no tendría menos riesgo de ser contagioso, y a su vez estas mascarillas podrían retener las gotas que nos llegan y por lo tanto evitar que se contaminen nuestra mucosa oral o nasal. Entonces, se acepta de que esta es la forma de transmisión más común. Y se acepta por el hecho de que la transmisión no ha sido muy explosiva en algunos lugares, ¿no? Si hubiese sido por aire, la transmisión hubiese sido mucho más intensa y probablemente tuviéramos más infectados. Entonces, las evaluaciones de prevalencia de infección hasta este momento han revelado pues de que en muchos lugares la transmisión ha ocurrido lentamente, lo cual va epidemiológicamente con una transmisión por gotas. Ujú. Ok. ¿Cuál es la mejor manera en que debe usarse una mascarilla? ¿De qué manera debe usarse la mascarilla para que uno pueda decir que está usándola correctamente? Eh, Uno de los errores más frecuentes que vemos en la calle es que solamente nos cubrimos la boca y dejamos descubierta la nariz. Entonces, a veces a algunas personas les incomoda y se descubre la nariz. En realidad debemos usarla de tal forma que nos cubra la nariz y la boca. Debemos ajustarla a nuestro rostro y, y de esa forma evitamos pues que gotas nos lleguen a la mucosa nasal u oral, eh, y también utilizar escudo facial. Otra de las vías de transmisión son la mucosa, las conjuntivas, la mucosa que está en los ojos. Entonces, a través de esa mucosa también las gotas pueden llegar y el virus transmitirse. Entonces, es por eso que cuando estamos en una zona donde sabemos que no va a haber distanciamiento social o va a haber aglomeración de gente, por ejemplo, ir a un supermercado o a un mercado del barrio, debemos usar escudo facial para protegernos los ojos también. Ujú. Ok. Eh, entonces, digamos que son dos barreras. Una sería la barrera de la mascarilla, nariz y boca, y la otra es la del escudo facial que protegería los ojos. En vez de usar el escudo facial, ¿podrían usarse también anteojos? También el estudio que salió publicado en Lancet en realidad hablaba de anteojos y de escudos faciales y los tomaba como similares, ¿no? La idea es que algo nos proteja la mucosa de la conjuntiva. Entonces, podríamos usar los lentes, unos lentes grandes que nos cubran los ojos, o Ujú. el escudo facial, o esos lentes especiales que se utilizan pues para en ambientes hospitalarios. Ahora, eso hay que usarlo en todo momento, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si yo salgo a pasear a mi perro, este, tengo que usar mascarilla y tengo que usar una careta facial. No, porque
El escudo facial solamente está indicado en situaciones en las cuales uno no puede evitar el distanciamiento social. Si yo salgo a pasear a mi perro, pues voy a buscar una vereda que esté libre, o me voy a una zona que esté sin gente, y allí puedo estar descansando o haciendo pasear al perro, ¿no? Pero si vamos a irnos pues a un ambiente donde sabemos que va a haber mucha aglomeración, Por ejemplo, un un carro, banco, un micro, un banco, ¿ok? un mercado del barrio, un supermercado, entonces allí sabemos que va a haber muchísima gente, no va a haber distanciamiento social probablemente, y es mejor protegernos mucho más, Muy bien, con un qué escudo interesante. facial también. Muy bien. Doctor Durán, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar sobre el tipo de mascarilla que es el más útil. ¿Qué tipos de mascarillas debemos usar de acuerdo a las circunstancias? Y quiero pedirle a nuestros televidentes, si tienen preguntas, por favor, el 212-4100, 212-7165 en Lima, 0813-140, número gratuito a nivel nacional, y el 942-591-532, el WhatsApp, 942-591-532. En el WhatsApp está listo para recibir preguntas, por favor, solamente sobre mascarillas. Regresamos. Movistar, RPP Televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor Salomón Durán. Él es médico infectólogo del Ministerio de Salud y el tema de conversación son las mascarillas. Ya tenemos llamadas telefónicas y mensajes. Doctor, por favor, muy brevemente, antes de tomar la llamada de nuestros oyentes, ¿cuáles son, digamos, las mejores mascarillas o cuáles son las más recomendables? Bueno, depende de en qué situación estemos. Si es Muy bien. una situación en la cual estamos solamente andando por las calles, una mascarilla comunitaria de tela es suficiente. Tela. Si vamos a entrar a un ambiente hospitalario, vamos a llevar a nuestro familiar a un establecimiento de salud, de repente es mejor una de estas mascarillas quirúrgicas, ¿no? Estas mascarillas delgadas, donde que es lo que se recomienda que se utilice en un establecimiento de salud de manera general. Y bueno, ya los médicos o los trabajadores que van a tener en contacto con enfermos con COVID, y donde se conoce que va a haber un contacto muy cercano, entonces allí es recomendable la mascarilla N95. El error común es creer de que una N95 nos va a dar un mayor nivel de protección y podemos utilizarlo en el ambiente comunitario. No es así. Suficiente con una mascarilla de tela, una mascarilla comunitaria, para evitar pues que ocurra lo que pasó a principios de esta epidemia, ¿no? Hubo escasez de mascarillas y en los ambientes hospitalarios no había mascarillas necesarias para que los médicos, enfermeras o el personal sanitario trabajen. Muy bien, qué interesante. Muy bien, entonces la idea es poner la mascarilla, una comunitaria de tela común y corriente o la quirúrgica para lugares donde haya más concentración de gente, y la N95 es para los profesionales de la salud que están en los hospitales. Doctor Durán, vamos a tomar una llamada telefónica, vamos a conversar con Ángel, que está en Magdalena. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huertas, mis saludos. Lo mismo Gracias, para el Ángel. doctor Durán. El doctor Durán lo escucha también, adelante. Me parece que la pregunta que voy a hacer ya la contestó, pero de todas maneras vamos a aclararla. Si fabrico una mascarilla de tela casera y le hago una prueba, me pongo la mascarilla, prendo un fósforo, soplo, y si el fósforo no se apaga, quiere decir que no pasa aire, ¿esa mascarilla es suficiente para el uso común, diario, ¿no? Para estar en la casa o salir a la esquina, una cosa así. ¿Qué dice, doctor Durán? ¿Existe este tipo de pruebas? No, en realidad las mascarillas comunitarias se están utilizando en varias partes del mundo, incluso en Europa, Estados Unidos, ¿no? Se recomiendan telas que pueden ser de algodón o nylon, algunas o de un tejido denso que no permita el paso fácil de sustancias, pero una de las características comunes es que debe tener doble capa o triple capa. Entonces, si va a ser de algodón o de nylon o de algún tipo de tela,
debemos asegurarnos de que tenga dos forros, ¿no? O dos telas, ahí o más. Entonces eso va a permitir un mayor nivel de protección. Y ese truco que nos está dando nuestro oyente Ángel de poner la mascarilla y un fósforo detrás y soplar, y si no se apaga el fósforo, ¿está bien? O sea que está lo suficientemente tupido el tejido. ¿Puede aceptarse eso? Bueno, creo que sería un poco peligroso hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Pero en realidad, como menciono, es suficiente con que tenga doble tela, ¿no? Para estar seguro. Muy bien. Perfecto, entonces una mascarilla de algodón, que sea un algodón de un tramado muy, muy fino, y poner más doble o triple es mucho mejor. Y las de franela también han demostrado que son muy buenas, las de franela, esas para cuanto más grueso, obviamente, es mayor la barrera. Doctor, tenemos aquí un mensaje de voz que nos ha llegado, vamos a escucharlo. Doctor Huerta, buenas tardes. Quiero saber la diferencia de la KN95 con la N95. Gracias. Muy bien, doctor, ¿le podría ayudar a nuestra televidente? Bueno, en realidad ha habido mucho debate, especialmente en los establecimientos de salud, sobre estas famosas KN95 que vienen de China. Pero hay que recordar que las KN95 vienen de diferentes fábricas y con diferentes calidades. Entonces, yo creo de que en este momento lo importante es saber si esta mascarilla tiene el sello suficiente para evitar que los aerosoles ingresen a nuestro mucosa. Entonces, una prueba de sello es importante, sea una N95 o de otra categoría europea o china. Si pasa la prueba de sello, esta mascarilla es de buena calidad. Pero ¿cuál es la prueba de sello, doctor? ¿Cuál es la prueba de sello? Es lo que debemos hacer. Se hace con aparatos en realidad, porque los rostros, cada uno tenemos un rostro diferente, un rostro alargado, la nariz es más pequeña, más grande, etcétera, y por lo tanto a veces pensamos que una N95 nos va a caber en nuestra cara de manera adecuada, pero no. La N95 tiene tallas y hay diferentes modelos, y cada una se ajusta al rostro de manera adecuada para evitar que un aerosol ingrese a la mucosa oral o nasal. Entonces debe haber el suficiente sello o la suficiente adherencia entre la mascarilla y el rostro para evitar que no pase el aire a través de la mascarilla. Entonces, esto se hace con aparatos. Y si esta prueba de sello pasa, es una máscara segura. Entonces, la respuesta sería de que si esta KN95 pasa la prueba de sello, es adecuada. Si no, no lo es. En realidad, Claro. Esta prueba de sello, le cuento que aquí en el hospital en el que yo trabajo nos la hacen periódicamente, le llaman el FIT, en la que, como usted dice, nos la miden, y luego hay un aparatito especial que tenemos que soplar, nos ponen un aerosol que es una especie de azúcar, que si uno lo siente como dulce, significa que la máscara no ha sido bien puesta. Lo cual nos indica, y esta es una respuesta a nuestra televidente, de que este tipo de máscaras son profesionales. Esto no es para, digamos, usarlas en la comunidad, como usted dijo, allí es donde basta la de tela. Y lo otro que yo tenía entendido es que la KN95 y la N95 son similares en su material, en su construcción. Lo que pasa es que la KN95 es una marca registrada para China, mientras que la N95 es de Estados Unidos, pero digamos desde el punto de vista del material y todo son similares, ¿cierto, doctor? Es cierto, sí. Muy bien. Ahora, entre los KN95 hay diferentes calidades. Exacto. Muy bien. Doctor, tenemos aquí una pregunta de nuestro televidente que nos pregunta, ¿cada cuántas horas debe cambiarse la mascarilla quirúrgica, esa que usted dice tiene puesta ahí, la celeste? Bueno, en realidad, mientras no se haya mojado, puede durar. Es decir, lo ideal es podemos utilizarlo, digamos, durante todo el día, y al final del día, como son descartables, tenemos que descartarlas. El problema de utilizar este tipo de mascarillas quirúrgicas es que se malogran muy rápido, ¿no? Entonces tenemos que estarlas descartando y cambiándolas en un día, por ejemplo. En cambio, una de tela la podemos lavar al finalizar el día,
reusarla varias veces. Correcto. Y la idea es tener varias mascarillas de tela, ¿verdad? Así como se tiene ropa interior varias y se va lavando, cambiando todos los días, igual las mascarillas de telas se echan en la ropa sucia, se lavan y uno tiene una mascarilla fresca y limpia todos los días. Y siempre llevar una de repuesto porque a veces se puede ensuciar, un estornudo o algo, la mucosidad llega allí como si fuera un pañuelo, entonces obviamente hay que cambiarla. Exactamente, la facilidad de las mascarillas de tela es que las podemos lavar, hay que tener varias para poder tener todos los días una limpia. Y la idea también es que cuando las manipulemos con cuidado, ¿no? O sea, una vez que ya la hemos usado, hay que tomarlas como que ya están, es un material contaminado, hay que lavarlas, ponerlas separadas y lavarlas con agua y detergente, con bastante detergente, eso es suficiente para eliminar el virus. Fabuloso. Muy bien. Doctor Durán, en un minutito nos puede hacer un resumen, por favor, y una recomendación para todos nuestros televidentes sobre mascarillas. Sí, en este momento de la epidemia, lo importante es que todos usemos mascarillas comunitarias. El objetivo de estas mascarillas es dos. Uno, evitar que nos contagien, pero también es evitar que nosotros contagiemos. Es decir, con el uso de las mascarillas nos cuidamos y cuidamos al resto. Entonces, si lográramos que en el país todos usemos mascarillas en la calle, la epidemia lograría ser controlada. Lamentablemente, esto no tiene una adherencia de 100%, aunque la población de Lima, por ejemplo, tiene una adherencia muy alta, debemos seguir esforzándonos y no bajar la guardia. En este momento, a pesar de que los casos estén disminuyendo, no hay que bajar la guardia. Todavía hay pacientes hospitalizados y graves en las UCI de Lima y debemos permanecer alertas usando este tipo de precaución como son las mascarillas. Fabuloso. Doctor Salomón Durán, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de RPP Noticias. Muy agradecido por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. El doctor Salomón Durán, él es médico infectólogo del Ministerio de Salud y nos ha puesto, señora, el tema de las mascarillas como sumamente importante. Aquí en Estados Unidos han calculado que si el 95% de los norteamericanos hubieran usado una mascarilla, se hubieran, evitado 130,000 de las 250,000 muertes que ha causado la enfermedad en este país. Vamos a regresar con Rachel Watson y Salud Mental. No se vayan, por favor, regresamos.